buenas noches, bienvenidos en este programa. Vamos a hablar sobre un tema que ha generado tensión y atención en América Latina y que tiene que ver con el acuerdo de los Estados Unidos y el gobierno colombiano para el establecimiento de bases militares precisamente en territorio colombiano. Y hemos invitado esta noche a nuestro estudio en la Ciudad de México a la doctora Ana Esther Ceseña. La doctora Ceseña es directora del Observatorio de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos esta noche oportunidad de conversar nuevamente con nuestro colega periodista colombiano, Holman Morris, que bueno, pues se encuentra vía telefónica en este enlace desde la Ciudad de México hasta Miami, en Florida. Holman, bienvenido, buenas noches. Carmen, buenas noches, gracias por la invitación a la doctora Ana Esther, muy buenas noches. Gracias a los dos. Ana Esther, ¿cómo definirías, cómo establecer el tema para efectos de debatir lo que está ocurriendo con Colombia y con los Estados Unidos? Ha habido muchas declaraciones en las últimas semanas, seguirá habiendo porque es un tema de primera importancia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo lo explicarías como fenómeno? Mira, ocurre que desde que se establece el Plan Colombia, Colombia se convierte en un aliado especialísimo de Estados Unidos en América Latina, entre otras cosas porque a Estados Unidos América Latina le resulta muy importante, es su territorio, ¿no? Un poco lo consideran como ese territorio en el que ellos pueden disponer, pueden actuar, hay inversiones de Estados Unidos, hay relaciones económicas muy fuertes entre Estados Unidos y el resto de los países, y es un territorio en el que tenemos una gran cantidad de recursos valiosos, estratégicos para la reproducción general, ¿no? del sistema. Hay agua, hay biodiversidad, hay minerales de los que son así muy especiales, muy importantes, mucho petróleo. Hoy incluso el petróleo que hay en Venezuela es equiparable al de Arabia Saudita, incluso es un poco más que el de Arabia Saudita según las estadísticas que se han presentado. Hay gas en Bolivia, hay, digamos, muchos de esos recursos que Estados Unidos necesita para mantener su posición hegemónica en el mundo, y entonces es un territorio en el que siempre ha querido tener, pues digamos, relaciones que le permitan actuar y moverse. Para eso se instituye en el año 2000 el Plan Colombia, y el Plan Colombia les permite tener una plataforma de actuación ya más directamente dentro de la región. A partir de esas fechas y de acuerdo a documentos oficiales de Estados Unidos aprobados por el Congreso, hasta el año de 2007 decían que tenían 6 posiciones militares en Colombia. No dicen cuáles, ¿no? Esas están solamente puestas, así solamente hay 2 que están descritas, que son la isla de San Andrés y Riohacha, que es en el norte de Colombia, en el Caribe, que son como las 2 que flanquean el canal de Panamá. Esas son bases de radares que ellos ocupan, ¿no? Hay otras 4 y hoy se escala un poco esta posición porque hoy se pretende ocupar otras 7 posiciones. ¿Cómo se ocupan? Porque ahí ha habido una discusión, incluso Hillary Clinton ha dicho no va a haber ni una sola base militar estadounidense, son bases colombianas, solamente vamos a tener permiso de usarlas. Pero si tú recuerdas, la base de Manta, que es de donde están saliendo en Ecuador ahora, era una base exactamente en esas circunstancias, es decir, es una base ecuatoriana que ellos pidieron usar en el momento en que salen de Panamá. Ellos lo que hacen es un convenio similar a este que se está haciendo ahora con Colombia para ocupar una posición en El Salvador, una en Ecuador y una en Curazao. Y de esa manera triangulaban Panamá, y Panamá quedaba en el centro, quedaba vigilado, porque es un punto que a ellos les parece estratégico siempre. Lo que es importante es que están instalando posiciones que están algunas en el centro del país y otras en los alrededores, en las costas, en las fronteras, de manera que en verdad es un sistema de bases, es un entramado el que se pone, y un entramado que permite tener un radio de acción muy amplio, ¿no? El otro punto de discusión ha sido que en realidad es un acuerdo de Colombia, entonces nadie tiene por qué meterse, ¿no? Van a estar solo en Colombia,
pero lo que pasa es que una base, donde quiera que esté, tiene un radio de acción del tamaño de lo que le permiten los aviones que tiene esa base o los radares que tiene esa base. Y entonces, por ejemplo, si tú haces cálculos de todas estas bases que están instalando, digamos, previendo que para ellos algunas de las amenazas en el continente están en Caracas o en Quito o en La Paz, ¿no? Porque es lo que ellos han ido definiendo como países problemáticos. Si tú haces el cálculo, la distancia que tendría que recorrer uno de estos aviones de guerra de una de las bases a Caracas es media hora, o sea, están al alcance de la mano. Entonces, pensando en operaciones de respuesta rápida, que son estas operaciones de las guerras modernas, que no son propiamente guerras, ¿no?, sino en procesos de desestabilización, por ejemplo, en que haya que actuar rápidamente, bueno, se tiene la posibilidad de llegar en un periodo muy cortito con aviones muy eficaces, ¿no? Entonces es una posición que está en Colombia, pero que en realidad está en la región en su conjunto. Por eso todos los otros países están rechazando el acuerdo, ¿no? Porque es evidente que el alcance es muchísimo más amplio. Yo diría incluso que el punto que hay en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que ha sido un punto muy preciado desde siempre para ellos, donde han querido colocar bases y no se ha podido. Bueno, es un punto que tiene una enorme riqueza porque, entre otras cosas, ahí está el acuífero Guaraní, que es un yacimiento de agua importantísimo, es el tercero más importante del mundo. Entonces, en el continente es un punto a desear, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ha intentado desde hace algunos años involucrar al sur de Paraguay, que es justo la zona de la triple frontera, y entonces hoy con esto que les permite tener Colombia en el centro, pero digamos una base de alcance muy amplia en el continente, es muy posible que también se esté pensando en enlazar con estas otras posiciones que se han querido gestionar en Paraguay. Déjame, Anester Holman, déjenme hacer una pausa y regresamos. Holman Morris, como periodista colombiano, bueno, por supuesto tienes un punto de vista amplio y global porque tu tarea ha sido muy internacional, digámoslo así, en los últimos años, pero pues con el conocimiento también de lo que pasa en tu país. Vamos a la pausa y conocemos tu punto de vista y seguimos hablando de estos acuerdos Colombia, Estados Unidos, las bases militares estadounidenses en este país. No se están creando bases estadounidenses en Colombia. Contempla, sí, que Estados Unidos tenga acceso a bases en Colombia, pero el comando, control, la administración y la seguridad serán responsabilidad de Colombia. Es un seguro para nuestros vecinos. Ellos son nuestros hermanos, nuestros vecinos. Por eso queremos decirles que deseamos recomponer con ellos estas relaciones. Es que el acuerdo con los Estados Unidos debería entenderse como un acuerdo con Colombia que debe proyectarse a todo el continente. Bueno, estamos en esta conversación con Anester Ceseña y con Holman Morris. Desde tu punto de vista, ¿frente a qué estamos? ¿De qué está hecho este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué alcance tiene desde tu punto de vista? Lo primero que hay que tumbar ese mito. Yo estoy de acuerdo y comparto con la doctora Anester que es una base cuyo infraestructura que pretenden hacer es digna de una base de alcance continental, envergadura de operaciones de carácter continental, de carácter transatlántico, y si se quiere. Entonces tú no necesitas una base de estas características para el combate con el narcotráfico. Ese es el primer punto. En segundo lugar, nosotros los colombianos, los periodistas que hemos investigado el tema, sabemos que se le dice a Colombia que, como se le dijo en el año 2000, que el Plan Colombia era sola y exclusivamente de ataque contra el narcotráfico. Y el Plan Colombia terminó siendo un plan contra el narcotráfico y también antisubversivo, que involucró armas, recursos y grandes cantidades de dinero y esfuerzo en la lucha contra las drogas, pero también en la lucha antisubversiva. 10 años después, 9 años después, hoy el Plan Colombia es un fracaso, no se ha acabado con el narcotráfico se ha multiplicado y tampoco la guerrilla, concretamente de las FARC, se ha acabado en Colombia. Lo que nosotros hemos dicho es
se lo hemos dicho al gobierno norteamericano, está, digamos, lo han dicho diferentes analistas como Adam Saxon desde Washington, desde el Centro de Estudios para las Drogas, ha dicho: Colombia, para su combate contra las drogas, lo que necesita es convertir a esas personas que hoy cultivan coca en sujetos de derecho, es decir, pueblos olvidados en la selva y ciudadanías olvidadas que se conviertan en sujetos que tengan acceso a educación, a salud, que puedan sacar sus productos. Entonces tú no ves la necesidad de una inversión grande de este tipo militar en la base Paranquero y en otras 6 bases más del país. Y además contradice, por otro lado, lo que ha dicho la administración Obama y concretamente Hillary Clinton. México, gracias, doctora, por estar aquí, bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, y tenemos esta noche oportunidad de conversar nuevamente con nuestro colega periodista colombiano, Holman Morris, que bueno, pues se encuentra vía telefónica en este enlace desde la Ciudad de México hasta Miami, en Florida. Holman, bienvenido, buenas noches. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo lo explicarías como fenómeno? Mira, ocurre que desde que se establece el Plan Colombia, Colombia se convierte en un aliado especialísimo de Estados Unidos en América Latina, entre otras cosas porque a Estados Unidos América... Y que tiene que ver con el acuerdo de los Estados Unidos y el gobierno colombiano para el establecimiento de bases militares precisamente en territorio colombiano. Y hemos invitado esta noche a nuestro estudio en la Ciudad de México a la doctora Ana Esther Ceseña. La doctora Ceseña es directora del Observatorio de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, bienvenidos en este programa. Vamos a hablar sobre un tema que ha generado tensión y atención en América Latina. Carmen, buenas noches, gracias por la invitación a la doctora Ana Esther, muy buenas noches. Gracias a los dos. Ana Esther, ¿cómo definirías, cómo establecer el tema para efectos de debatir lo que está ocurriendo con Colombia y con los Estados Unidos? Ha habido muchas declaraciones en las últimas semanas, seguirá habiendo porque es un tema de primera importancia.